Saludos a todos en este nuevo encuentro de introducción a la teología. En los videos anteriores exploramos los fundamentos de la teología, el concepto de revelación, la fe y la Biblia. Hoy viajaremos en el tiempo para descubrir cómo la reflexión teológica sobre Dios ha evolucionado a lo largo de la historia. ¿Sabías que muchas de las preguntas que hacemos hoy ya fueron discutidas por creyentes hace siglos? La historia de la teología nos muestra que aunque los contextos cambian, la búsqueda de entender a Dios sigue siendo la misma. Veamos cada etapa histórica y sus máximos representantes. Comenzamos con los padres de la Iglesia, líderes cristianos de los primeros siglos. Ellos defendieron la fe frente a persecuciones y herejías. Por ejemplo, Justino Mártir del siglo II fue uno de los primeros apologistas griegos que escribieron en defensa del cristianismo. Inicialmente filósofo pagano, tras su conversión abrió escuelas en Roma y tendió puentes con el judaísmo y el paganismo. Atanasio de Alejandría luchó contra el arrianismo defendiendo que Jesús es Dios en el Concilio de Nicea de 325. También Agustín de Hipona del siglos IV y V fue un teólogo y filósofo cristiano clave en la formación del pensamiento occidental. Su obra más influyente, Las Confesiones y la Ciudad de Dios, aborda la relación entre la fe y la razón, el pecado y la gracia, y la historia de la salvación. Estos hombres no eran perfectos, pero su legado nos recuerda la importancia de defender la verdad con amor y firmeza. En la Edad Media, quizá uno de los más influyentes fue Tomás de Aquino en el siglo XIII. Fue un teólogo y filósofo escolástico que sintetizó la fe cristiana con las ideas de Aristóteles. Su obra más influyente, Suma Teológica, sistematiza la doctrina cristiana, destacando la armonía entre fe y razón, como es característico en este periodo. Que aunque a veces vemos que es una época que fue oscura, fue un tiempo de profunda reflexión que preparó el camino para los siglos siguientes. Como es la Reforma Protestante del siglo XVI, la cual fue un verdadero terremoto teológico al cuestionar la autoridad del Papa, la doctrina católica. Entre sus máximos exponentes tenemos a Martín Lutero, que fue un teólogo y reformador alemán, cuya protesta contra las indulgencias en sus 95 tesis inició la Reforma Protestante. Defendió la justificación por la fe y la autoridad suprema de las Escrituras y tradujo la Biblia al alemán para el pueblo. Ulrico Zwinglio fue un reformador suizo que promovió una reforma más radical que Lutero, enfatizando la autoridad absoluta de la Biblia, además de promover cierta simplicidad en la adoración. También tenemos a Juan Calvino con su obra Institución de la Religión Cristiana. Sistematizó la teología reformada, destacando la soberanía de Dios, la predestinación y la centralidad de las Escrituras en la vida cristiana. También tenemos a Jacobo Arminio, enfatizando el libre albedrío y la gracia, entre muchos otros. La Reforma nos legó principios como el sacerdocio de todos los creyentes, algo que hoy damos por sentado. En los últimos siglos, la teología enfrentó nuevos desafíos. Por ejemplo, en el siglo XVIII, Friedrich Schleiermacher, considerado el padre de la teología moderna, enfatizó la experiencia personal de la fe y la importancia de la religión en la vida humana. Ya en el siglo XIX, Søren Kierkegaard, un filósofo danés, exploró la fe y la existencia y el individuo, argumentando que la fe es una elección personal y que la relación con Dios trasciende la razón y se basa en las experiencias individuales. Karl Barth también, con su obra La Epístola a los Romanos, marcó un cambio en la teología protestante, enfatizando la soberanía de Dios y la revelación a través de Cristo, y marcó el inicio de la llamada teología dialéctica. Ya en el siglo XX tenemos a Dietrich Bonhoeffer, que es un teólogo y mártir, conocido por su resistencia al nacionalsocialismo del régimen alemán de la Segunda Guerra Mundial y sus reflexiones sobre la ética cristiana, la comunidad y la gracia. Paul Tillich, también teólogo protestante, que integró la filosofía y teología, destacando el concepto de coraje para ser y la relación entre lo finito y lo infinito. Hans Urs von Balthasar es un teólogo católico que abordó la estética de la teología, la revelación y la importancia del amor en la comprensión de Dios. También Jürgen Moltmann, nacido en 1926, conocido por su teología de la esperanza y su enfoque en la relación entre la fe cristiana y la política social. También tenemos teologías contextuales en América Latina. Teólogos como René Padilla o Harold Segura promovieron una fe comprometida con la justicia social.
Hoy las preguntas sobre ciencia, género o ecología exigen que la teología siga dialogando sin perder sus raíces. Ahora bien, podríamos preguntar, ¿para qué estudiar historia de la teología? Después de Cristo, si tenemos ya la Biblia. La respuesta es simple. La historia nos enseña a evitar errores del pasado y a valorar la diversidad de la Iglesia global y actual. Por ejemplo, si hoy debatimos sobre el rol de la mujer en la Iglesia, conocer la visión de los teólogos a través de los siglos nos puede dar una perspectiva sobre la cosmovisión que se tenía en el pasado y cómo ésta puede afectar o no a nuestra comprensión moderna en pleno siglo XXI, con todos los cambios sociales y culturales que hemos vivido como humanidad. Pero esto no es todo. Hay una infinidad de teólogos y eruditos que no hemos podido mencionar. Es por esto que te invito a investigar y que me digas, ¿qué teólogo histórico te llama más la atención? ¿Cómo su contexto influyó en sus ideas? ¿Conoces algún otro? Definitivamente la teología no es estática, así que en el próximo video exploraremos las ramas de la teología, sistemática, histórica, práctica y demás. No te lo pierdas. Para cerrar este video, recordaremos la palabra de Lutero. La Biblia es la cuna en la que Jesús se encuentra. En cada una de sus palabras resuena a Cristo. Que su palabra siga guiándonos. Hasta la próxima y que la historia de la fe inspire tu caminar.